Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse una vez más a las jornadas de nuestro Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Entre Ríos. Mi nombre es Fernando, soy el secretario del área comunitaria del COPER, y en esta ocasión tenemos, bueno, una actividad muy linda, muy esperada con nuestra comisión de Psicología y Escuela Secundaria. Vamos a contar con la disertación, como bueno, nos va a compartir mucho de su saber, de su experiencia, la doctora María Beatriz Greco, este, colega de una aquilatada trayectoria, ¿no? Bueno, en estas prácticas del ENTRE, justamente, ¿no? De la psicología y la educación. Ella ha intitulado bueno, no sé si decir su ponencia, ¿no? Suena como muy formal, pero bueno, lo que ella quiere compartir con nosotros es como la intervención psi en educación como autorización, prácticas del ente. Bueno, yo le cedo la palabra a Fede, que es el coordinador de esta comisión incipiente, que en estos últimos meses hemos podido activar y empezar a gestionar un montón de actividades, así que bueno, Fede, te cedo la palabra. Bueno, en primera instancia, agradecerle a Beatriz por participar de esta instancia. Me consta, me atraviesa, te he leído, sé que sos una referente del área y naturalmente pensamos en vos al momento de iniciar un ciclo de charlas por tu formación y por tus intereses. En ese sentido, yo sé que bueno, por ahí están de más las presentaciones, pero quería convidarles a los participantes algo de tu formación, también como un marco de referencia a tu producción intelectual. En ese sentido, decirles a los participantes que María Beatriz Greco es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad de París 8, es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Salvador. Beatriz desarrolla su labor como profesora e investigadora en la Facultad de Psicología y en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Por otro lado, también es profesora de la licenciatura en Educación Inicial y Primaria de la Universidad Nacional de Río Negro y es directora de la carrera de especialización en intervenciones psicoeducativas de la Universidad de la Cuenca del Plata. Entre sus últimas investigaciones se destaca la dirección del proyecto UASIP, la construcción de la autoridad de los DOE entre el 2018 y el 2020, y entre sus libros se destacan Equipos de orientación escolar, la intervención institucional como experiencia y la autoridad pedagógica en cuestión, ambos publicados por Homo Sapiens en la ciudad de Rosario, Emancipación, Educación y Autoridad, Prácticas de Formación y Transmisión Democrática, publicado por Noveduc en Buenos Aires, y El Espacio Político, Democracia y Autoridad, publicado por Prometeo. Bueno, en este sentido, como ustedes verán, el interés y la producción intelectual de Beatriz se orienta hacia esta categoría, que es la autoridad pedagógica, ¿no? Y que, bueno, nos convoca a hoy también partir acerca de la praxis de los psicólogos, las psicólogas en la escuela. Así que, bueno, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, colegas, por haberme invitado. Es un honor poder abrir y estar en este espacio con ustedes, tratando de pensar algunas cuestiones que tienen que ver con, por supuesto, categorías que venimos hace mucho tiempo investigando, interrogando, pero que cobran hoy una relevancia, les diría, crucial, ¿sí? Central. El retorno pleno a las escuelas está hablando a los gritos. Y bueno, me gustaría referirme entonces en simultáneo a algunas cuestiones que ya veníamos trabajando y tratar de aproximarnos, ¿no? a esta actualidad, a esta contemporaneidad que nos atraviesa. No sé cómo se llama, si se llama pospandemia, transpandemia,
en qué punto estamos en este sentido, pero claramente en una experiencia histórica que no nos ha dejado subjetivamente en el mismo lugar. Me gustaría empezar un poquito al revés, digo, bueno, vos decías recién, Fernando, será una ponencia, estaría buenísimo si pudiéramos conversar, ¿sí? A veces no necesariamente siempre se toma la palabra, pero se trataría de una conversación, ¿no? En donde ustedes puedan intervenir y bueno, y vayan haciéndolo en la medida en que tengan ganas. Y también una conversación con otras voces, pensaba, como desde la psicología en la educación, cada vez menos, ¿no? Podemos circunscribir nuestra tarea al encierro disciplinar, ¿sí? Con aquella figura que en algún momento persistía y que todavía figura en los títulos de los equipos de orientación de algunas provincias, que es el gabinete. Entonces quería empezar trayendo la voz de una directora. Ahí hay una colega que justamente está contando que forma parte de un equipo técnico de una escuela. Bueno, esta directora se llama Teresa Punta y escribió este libro que se llama Mundo Escuela, y voy a leer nada más que un par de párrafos que ella sitúa en el prólogo, ¿no? Y que por supuesto es un libro de antes de la pandemia. Dice esto: no se trata de reglas, no hay prediseño, no hay instrucciones estándar. Nada sirve para cualquier contexto escolar. Cada comunidad tiene sus particularidades y debe buscar sus formas antiprotocolares, poniendo en tela de juicio todo lo que nos viene dado. Respirar, escuchar, imaginar formas de intervenir con niños y niñas con quienes los modos aprendidos y convencionales hacen agua. Estas formas nacientes están en todas las escuelas, en todas hay quienes le ponen el cuerpo amorosamente al encuentro con los pibes y las pibas. Creo que hay maestros y maestras de miradas profundas y amorosas por todos lados. Creo que hay profesores y profesoras que son capaces de diseñar concavidades en las escuelas. Nidos, huecos, redes, sostenes. Y desde esas concavidades, una vez que los pibes y las pibas, los niños y las niñas están alojados allí, empiezan a preocuparse por los ríos de Asia y la tabla del 7 o los algoritmos. Bueno, quería empezar por acá, porque me parece que estamos en tiempos de una complejidad manifiesta, ¿sí? de una complejidad que se nos estalla ante los ojos y que no sé si estamos pudiendo darle respuesta. Por un lado, lo que está apareciendo en las escuelas son lo que podríamos llamar algunos síntomas singulares, colectivos, comunitarios, de enorme preocupación, ¿no? Yo estoy colaborando en el Ministerio Nacional de Educación con la Dirección de Derechos Humanos, Género y ESI, y están llegando allí, bueno, solicitudes de acompañamiento ante un incremento de suicidios adolescentes, marcado. También, no solo en escuela secundaria, también en la escuela primaria. Incrementos de violencias, de autolesiones. Problemáticas que ya venían ocurriendo, aconteciendo, pero que en esta pospandemia se han manifestado con, bueno, una notable fuerza
y una manera de expresión que muchas escuelas, ante la cual muchas escuelas se muestran imposibilitadas de accionar. Las frases de los profes, las profes, es a menudo no sabemos qué hacer. Y por otro lado, uno podría decir que la escuela, las escuelas, son justamente esos lugares donde hay algo preestablecido, que ya está dado, que ya viene dado. Ya tenemos armado en las escuelas un conjunto de dispositivos. La escuela es un dispositivo, ¿no es cierto? Tiempos, espacios, tareas, evaluaciones, años, regímenes académicos, formas de decir, de enseñar, de aprender, de evaluar. Todo eso está, y de algún modo es así, está bueno que esté, porque es el encuadre que hace que el sistema educativo reciba, ¿no?, multiplicidad de niños, de niñas, de adolescentes, y que haga su trabajo de transmisión cultural. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese dispositivo no puede moverse y no puede acompañar lo que las experiencias históricas vivas van haciendo y provocando un cimbronazo en ese objeto de intervención, ¿no? Gracias por el pasaje, Fernando, porque ahí es donde se nos abren para nosotros, nosotras, psicólogos, quienes trabajamos en educación desde la psicología, nuevamente la pregunta digo nuevamente porque la venimos formulando hace mucho tiempo, ¿no? Ayer recordábamos con una colega que un famoso texto de Ricardo Vaquero y Flavia Terigi, En busca de una unidad de análisis, cumple 25 años. ¿Encontramos la unidad de análisis? ¿La seguimos buscando? Esa unidad de análisis es algo así como un objeto que construimos para intervenir, o nos sigue pasando en este tiempo de enormes dificultades, que el objeto de intervención que se nos presenta desde las escuelas y el sistema educativo sigue siendo el sujeto, el niño, la niña, el adolescente en problemas, el que no aprende, el que se sale de lo esperado. Por lo tanto, yo creo que la pregunta se vuelve a formular, y se vuelve a formular con mucha energía y con mucha fuerza, y por lo tanto, en términos de construcción de ese objeto de intervención, en el mismo momento que implica el proceso de orientación, de conducción, de sugerencia a estos colegas docentes, directivos, tutores, preceptores, bueno, todos aquellos quienes trabajan en la escuela que nos reclaman y que nos demandan, ¿no?, desde nuestros saberes específicos, qué hacer. A veces con una urgencia que deja poco lugar al pensamiento. Pasemos. Pero allí vamos, ¿no? Justamente la propuesta creo que es redoblar la apuesta a un pensamiento crítico y de alguna forma interrumpir un automático que nos hizo, digo, en términos muy generales, volver a las instituciones educativas casi en forma automática, con una presencialidad dada por natural, a decir, acá estamos, retomemos como si nada hubiera acontecido. Aunque justamente lo que estamos reconociendo a través de estos, le pongo la palabra síntoma, no sé si es la correcta, pero a través de estas expresiones de padecimiento, ¿sí?, a través de un número importante de jóvenes que se autolesionan, que buscan finalizar su vida, o que ejercen violencia entre sí y que desconocen el espacio escolar, bueno,
redoblar la apuesta de un pensamiento crítico, abandonar el automático. Como dice Teresa Punta, respirar, hacer un hueco y darle lugar a un pensamiento crítico que se hace cargo de la complejidad de la situación y de que no lo sabemos todo. No hay una posibilidad hoy de reconocer absolutamente nuestra situación actual, porque como dicen los historiadores, si hay algo difícil de historiar es el propio tiempo. ¿Cómo hacer con categorías que probablemente las tenemos que revisar, pero que nos van a seguir apuntalando nuestra manera de intervenir, pero a la vez con un pensamiento nuevo que dé cuenta del momento actual? En ese sentido, tenemos que poder romper un binarismo, ¿no? En tanto allí reside ese pensamiento dicotómico, en donde las instituciones son lo que son y los sujetos están disociados de ellas, ¿no? Sujetos e instituciones, cada uno por su lado, sin advertir y sin pensar algo que Silvia Bleichmar señaló, bueno, a lo largo de su obra, y es que las instituciones educativas construyen subjetividad, la producen, la habilitan, también la malogran o la dañan. Las instituciones son lugares contradictorios, ¿no? Nos debe pasar todo el tiempo también como adultos y adultas. Las amamos y las odiamos. Queremos estar en ellas porque nos sostienen, nos permiten trabajar con otros, nos dan momentos de plenitud en el encuentro, pero a la vez nos imponen, ¿no? Prescriben. Y esto, uno podría decir, es una tensión que no se resuelve. En la institución existe y convive lo prescripto, lo que ya viene dado, lo que aparece, bueno, diseñado incluso en otros espacios alejados de la vida cotidiana institucional y la realidad de lo que allí acontece. Y nuestro trabajo ocurre ahí, ¿no? En el entre de lo que ya está previsto y lo que emerge como acontecimiento. Por lo tanto, la ruptura del pensamiento binario, dicotómico, es absolutamente necesaria en términos de sujetos e instituciones y también referida a los clásicos binarismos que ya conocemos, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino, la razón y la pasión o las emociones. Binarismos que en realidad lo que hacen es armar jerarquías, ¿no es cierto? Lo más importante siempre la razón sobre la emoción, lo masculino sobre lo femenino, lo universal sobre lo que aparece como diferencia. ¿Cómo pensar entonces hoy las identidades en términos fluidos, con una inestabilidad propia de esa construcción identificatoria, no esencialista? Y les diría, más adelante voy a retomar algo de la cuestión de la autoridad, en el marco de relaciones de poder propias de toda institución, ¿no? O sea, no podríamos pensar, nos dice Foucault, por fuera de redes de relaciones de poder en donde vamos todo el tiempo ejerciendo resistencias, pero también con una propuesta y potencialidad de cambio, ¿no? ¿Cómo no posicionarnos entonces en este lugar de pensamiento crítico para, pasamos a la siguiente, abordar, a mi criterio, tres ejes que yo ya venía, bueno, señalando, ¿no? Como ejes articuladores en ese entre la psicología y la educación. Las intervenciones que los equipos de orientación diseñamos y lo que las escuelas esperan, demandan, piden, reclaman, a veces
con mucha elocuencia y a veces en silencio. Para mí estos tres ejes son formas disonantes de entender las subjetividades, las temporalidades y las conflictividades. Es decir, cuando una escuela reclama nuestra intervención, siempre hay allí unas maneras distintas, ¿no?, de comprender qué decimos cuando decimos subjetividad, tiempo y conflicto. Les voy a poner un ejemplo muy, muy reciente, ¿no? Porque ayer tuvimos desde el Ministerio un encuentro con equipos de orientación de todo el país, y unas colegas que trabajan en la provincia de Jujuy relataban una intervención sumamente interesante que se produjo hace pocos meses, que en realidad se está produciendo en este momento, pero que parte de una demanda ocurrida en una escuela en Humahuaca, en donde en un momento dado, en un acto escolar, un conjunto de niños y niñas de séptimo grado entran en una crisis de angustia colectiva. Lloran, vomitan, se tiran al piso, bueno, una emergencia de una emocionalidad explosiva ante la cual la directora rápidamente llama a Salud, Salud acude y define estos aspectos que estoy comentando. Los medios de comunicación comienzan a intervenir, es una comunidad pequeña, a alguien se le ocurre hablar de histeria colectiva, y empieza a circular, ¿no?, esta idea de una patología de estos niños preadolescentes o casi adolescentes sin demasiada explicación. Este acontecimiento, bueno, conmueve por supuesto a la escuela, es un hecho que ocurre, Salud interviene, pero el acontecimiento queda ahí. No hay mayor intervención, se produce una sobreintervención de instituciones en un determinado momento, una enorme preocupación del equipo directivo y docente, pero pasado el hecho, todo vuelve a la supuesta normalidad. Bueno, las colegas del equipo de orientación justamente se preguntan, ¿no?, ¿a dónde queda alojado esta sintomatología o esta expresión de malestar que involucra además directamente al cuerpo, ¿no?, a la materialidad del cuerpo, a la imposibilidad de hacer con esa emocionalidad desbordante. En el mismo momento, las colegas se habían propuesto, ¿no?, más allá de este acontecimiento, comenzar a trabajar a lo largo de la quebrada aspectos vinculados con la voz de niños, niñas y adolescentes, que se pudiera escuchar, que se les pudiera dar lugar en comunidades que, relatan ellas, tienen como característica más bien el silencio, cierto ocultamiento de problemáticas familiares, teñidas a veces de violencias, de abusos, de malestares, ¿no?, intrafamiliares que no pueden ser expresados. Bueno, ellas comienzan a trabajar en la escuela y no necesariamente abordan el acontecimiento en sí, sino que comienzan a trabajar con un profesor de teatro que viene también a su vez con una propuesta lúdica y de puesta del cuerpo en escena, y con talleres que hacen a la circulación de la palabra. Acá uno podría hacerse una pregunta contrafáctica, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si este equipo de orientación sostenía una perspectiva tradicional de intervención, mucho más situada en la patologización, en la derivación, en la entrevista, ¿no?, a las familias y
a la búsqueda individualizante de una problemática que evidentemente ya acá aparecía de por sí como una problemática, al menos de este grupo, y que en todo caso la podemos leer, porque muchos datos nos van dando cuenta de esto, de una problemática sociocultural propia de una situación traumática como la que hemos vivido en los 2 últimos años. El cuerpo, sobre todo de nuestros y nuestras adolescentes, en un lugar de, ¿cómo lo podríamos decir? Ausencia de simbolización o de posibilidad de encontrar formas de expresión de lo padecido, de lo sufrido. Pensemos a estos niños y niñas de 7º grado, que tienen 12 años, ¿sí? Estuvieron en 5º y 6º, ¿no? Esos años claves, 10, 11, en sus casas, con relaciones intrafamiliares, no sabemos exactamente cuáles, pero bueno, lo que relatan las colegas son familias muy atravesadas por la falta de empleo, la necesidad de buscar trabajo, muchas veces alejados de sus lugares, en minas, o sea, adultos y adultas que no necesariamente están presentes en el acompañamiento del crecimiento de estos jóvenes. ¿Querías decir algo, Fernando? No. Sí, en realidad, cuando vos te preguntabas esto, bueno, ¿cómo llamar esta falta de simbolización? Me acordé al instante que mucho de lo que trabajamos en la comisión, en nuestras actividades, ha sido una expresión de Bleichmar, justamente que ella dice, ¿no? Las instituciones generan situaciones metabólicas de malestar, pensaba eso. Sí. Eso. Y como la escuela es el escenario también, ¿no? Exacto, exactamente. A mí me impacta mucho volver a leerla Silvia porque justamente su perspectiva psicoanalítica trae todo el tiempo, ¿no es cierto?, el campo de lo social y las instituciones en la constitución subjetiva. Entonces ella dice, más que de límites, más que de poner límites, se trata de construir legalidades. Entonces, ¿cómo no pensar hoy qué legalidades tenemos que poder ayudar a construir a las escuelas que no son necesariamente... Baja un poquito más les quiero compartir una imagen, después volvemos para arriba, es la 12, si podés bajar a la 12. La que veíamos antes, la de las chicas del normal. ¿No? Por supuesto que esta es una imagen en el tiempo, es de mediados del siglo XX, ¿no? Son las chicas del normal en una escuela normal, la número 1 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en qué pensamos cuando la vemos? ¿Qué dirían? ¿Qué subjetividades se juegan ahí, no? Si alguien quiere participar, lo puede hacer. Por ahí podría pensarse, ¿no?, en propuestas hegemónicas, que las personas todas sean de una determinada manera solamente. Claro. Vos traías este ejemplo, este caso de este lugar, y realmente si qué elocuente, ¿no? Si se hubieran quedado nada más que con esa propuesta, ¿no? Sí. Patológica, digamos, claro, de patologizar. patológica, nada más. Y que Exacto. aparece toda esta propuesta, ¿no? Con esta propuesta de teatro. Qué maravilloso, qué maravillosa mirada y real. Exactamente.
Exactamente. Pero quiero decir, bueno, ahí en esa construcción que hacen las colegas de Jujuy, hay una construcción de legalidad en términos de Bleichmar. Es una legalidad propia de la escuela, porque están enseñando y aprendiendo. Y recuperaron testimonios de chicos y de chicas que dicen, yo quiero aprender así. Queremos aprender así. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo imaginar saliendo de esta escuela que estamos viendo? Porque esta es nuestra marca de origen, ¿no es cierto? Podríamos decir, esta escuela ya no existe, ¿o sí? ¿Qué dirían? Bastante todavía. Seguro que en el imaginario existe, ¿no? Y seguro que allí hay una imagen que tal vez para ciertas comunidades y para algunas familias, eso es la escuela. No un espacio de teatro o una construcción, ¿no? Para aprender matemática deambulando por la escuela. O, bueno, imagino propuestas de enseñanza sumamente apropiadas para pensar hoy las necesidades, los requerimientos de nuestros estudiantes. Les cuento otra situación más que antes de seguir con alguna otra cuestión. Porque ayer tuvimos esta reunión. Si querés pasar para arriba, vamos a ir a las 5, ahí voy a volver. Esta vez en Mar del Plata, un equipo de orientación se encuentra con un pedido de una escuela de arte, un polivalente de arte, que funciona en un viejo hotel turístico en Mar del Plata. Un primer año, dicen las colegas, que era así como imposible de aplacar, de hacer que pudieran cuidar el espacio, cuidarse entre sí, incrementos de violencia. Y las colegas dicen, fuimos muchas veces a hablar con estos chicos y estas chicas, porque era, ¿no?, muy necesario. Hasta que decidieron, ante la imposibilidad de lograr algún efecto, preguntarles qué les parecía, cómo se podía resolver, primero qué les estaba pasando, ¿no? Y luego cómo podían salir de esa situación. Y ellos mismos dijeron, los chicos y chicas del grupo, que lo que les estaba pasando era que tenían que estar 8 horas, porque al ser un polivalente de arte es una doble jornada, en un aula que no era un aula, había sido una de las habitaciones y era un lugar muy pequeño, un lugar sumamente ajustado para ese número de chicos y de chicas. Entonces, primer cuestión, ¿no? Poder habilitar una voz que pueda ser escuchada. Muchas veces se dice, sí, hablamos con los chicos, hacemos un taller pero ¿escuchamos? Y luego las propuestas. Y las propuestas tuvieron que ver, miren, lástima que todavía no tengo las fotografías que mandaron estos colegas. Las propuestas tuvieron que ver con empezar a hacer producciones artísticas, plásticas, eligieron un referente que era su profesor de plástica, para decorar el aula, esa aula inapropiada, inadecuada. Pero luego esto se extendió y entonces chicos más grandes de otros cursos comenzaron a intervenir bancos. Las imágenes, lástima no tenerlas hoy, son bellísimas, porque son bancos intervenidos con obras artísticas. Esto transformó, claramente, transformó las relaciones, transformó la relación de estos chicos con el espacio, con una tarea
con objetos de conocimiento, con materiales, con el aprendizaje, ¿no? Aprender a pintar, a diseñar un dibujo, a llevarlo a cabo, a hacerlo colectivamente en algunos casos. Quiero decir, de nuevo, ¿no? Por eso digo, aquí creo que hay algo de lo que ya veníamos pensando en otros momentos prepandémicos que tiene que ver con estas preguntas entre la autoridad y la autorización. Es decir, no se trata de dar por caída toda autoridad, como ocurre, ¿no?, habitualmente cuando emergen estas situaciones de conflicto tan fuertes, estas violencias incrementadas. Bueno, ya estos chicos ya no nos respetan, no hay autoridad que poner, que establecer con ellos. Bueno, pero ¿cómo es hoy el requerimiento de un ejercicio de relación de autoridad? ¿No habrá que pensar entonces que es una autoridad que no está desterrada? La que está desterrada es la autoridad que impone, que no escucha. La que tenemos que construir es esa autoridad que se pregunta, bueno, ¿quién es este otro, esta otra? ¿Y qué implica armar una trama institucional? El armado de lo que pasa en la escuela, y acabo de poner 2 ejemplos que involucran a la escuela con todo su equipamiento, digamos, de enseñar, ¿no? En estos 2 casos, el lenguaje artístico aparece como muy importante, ¿no? El teatro y la plástica. Pero, ¿cómo el poner a jugar objetos culturales, andamiar procesos además, ¿no? Procesos que tienen que ver con, bueno, tomar la palabra, apropiarse de esa palabra, poder decir lo que sienten. Tenemos una ley que dice que nuestros niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Los adultos y adultas de la escuela muchas veces no terminamos tal vez de hacer lugar a ese sujeto de derecho que se vuelve incómodo, porque cuando toma la palabra no siempre dice lo que queremos escuchar. Y de eso se trata, ¿no? Tener derechos es eso, es poder apropiarse de una voz que no siempre está en acuerdo con los órdenes establecidos. El tema es ver en qué condiciones de enunciación, qué condiciones estamos propiciando para que esa palabra pueda ser dicha y escuchada. Siempre cuento que yo me dediqué a la temática de la autoridad hace muchos años, porque en Ciudad de Buenos Aires comenzó a implementarse la ley de convivencia jurisdiccional en el 2001-2002, en tiempos complejos también, pero que reclamaban que las instituciones revisaran, ¿no es cierto?, los lugares, y revisaran la posibilidad de que los chicos y las chicas tuvieran voz. El primer consejo de convivencia que armamos, donde pude participar, algunos adultos se levantaron y se indignaron porque nos decían, ¿cómo puede ser que tengan voz los estudiantes? Esto atenta contra nuestra autoridad. Hace 20 años, colegas, pero yo no sé si esto no sigue ocurriendo. Federico. Perdón la interrupción, pero vos sabés que te quería compartir una escena que ocurrió el día de hoy. Yo me desempeño como docente en una cátedra del área de la práctica docente, y bueno, una de las participantes de este taller nos decía, bueno, que ella se venía desempeñando ya como preceptora en un colegio secundario de Santa Fe muy conocido, un colegio muy antiguo, y bueno, estábamos hablando de esta cuestión de cómo las instituciones van encontrándole la vuelta, van generando acuerdos entre la ley y el deseo, ¿no? Uno cuando lee, por ejemplo, la obra de Leandro de la Jonquière, está como esa cuestión muy a flor de piel,
de esto, de la ley y el deseo, y cómo ahí se va construyendo también esta cuestión de la autoridad. Y bueno, ella lo que nos decía es, de ratos la escuela secundaria parece volverse una escena de locos, ¿no? Porque aparece esta cuestión de, uno podría decir, estos esquemas de la tradición normalista, que, bueno, siguen circulando por las escuelas, más aún las antiguas, las históricas, y, bueno, un marco normativo que casualmente intenta echar luz, autorizar diferentes expresiones de las subjetividades contemporáneas. Entonces, bueno, cómo reconstruir algo de la legalidad y hacer lugar también a la masculinidad trans que aparece en el área de orientación e intenta compartirte algo de su malestar subjetivo, la piba que tiene una crisis de ansiedad muy grande y que al mismo tiempo te interpela a vos desde tu lugar de adulto de cómo intervenir allí en los tiempos y los espacios de la escuela, ¿no? Y me quedé con esto, de las escenas estas como medias locas que nos aparecen en el cotidiano escolar, y bueno, cómo a uno lo interpelan para intervenir como adulto y como profesional, ¿no? Sí, absolutamente es como lo estás diciendo y cómo nos interpela a volver a pensar justamente esto loco que vos decís, que emerge, que aparece, que uno podría pensarlo en la escena que conté de Mar del Plata, estos chicos rompiendo bancos y pegándose entre sí, o en Humahuaca, ¿no? Chicos de 12 años totalmente devastados. Bueno, ¿cómo generar efectivamente ahí una legalidad que no sea del orden ni de lo punitivo, ni de la imposición ¿no? que represiva muchas veces, que no encuentra, a veces cuando la escuela no encuentra respuesta a cómo hacer lugar a eso que emerge, vuelve 10 casilleros o 20 casilleros para atrás, porque digo, casi que en algunos casos estamos advirtiendo escuelas que quisieran volver a las chicas del normal que veíamos recién, porque parece instalarse como la única respuesta, volvamos a lo de antes, porque ¿quiénes son estos chicos? ¿Qué les pasa? Vienen de unas casas donde no les enseñan nada. Bueno, no estamos leyendo la época si nos quedamos con esa manera de mirar, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente hay que volver a pensar esta distancia necesaria entre la ley y el deseo, entre la legalidad y las realidades que se nos presentan, no para elegir ni resignar, ¿no? Sabemos que no hay deseo sin ley. Por tanto, ¿qué modos, qué forma escuela? Yo trabajo mucho con un filósofo que se llama Jacques Rancière, que uno de sus textos más antiguos habla de la forma escuela, ¿no? La forma escuela es un encuadre, es un marco, pero un marco adentro del cual se producen procesos subjetivos, intersubjetivos, transformaciones. Es un marco no que constriñe, que sostiene, ¿no? Que puede sostener. Digo, no estoy describiendo todo lo que pasa en las escuelas. Lo que digo es, hay algo del orden de la conceptualización de la escuela como forma que es interesante para poder pensar qué lugar, qué espacio, qué lugar de hospitalidad le damos a estos jóvenes que nos dicen con sus cuerpos padecientes, o porque se autolesionan, o porque intentan suicidarse,
o porque se preguntan y transforman sus identificaciones sexuales y sufren porque no encuentran una mirada de reconocimiento. Entonces, creo que efectivamente ahí hay algo que los equipos de orientación o aquellos que trabajamos desde la psicología tenemos para hacer, para sentarnos a conversar con nuestros colegas docentes profundamente, o quienes trabajamos, como Federico creo que haber entendido recién, que trabajás en formación docente, ¿no es cierto? ¿Qué docente estamos formando hoy? ¿Qué docente estamos formando hoy? ¿Lo estamos formando para, no sé, hace 5 años? No, menos, hace 3 años atrás, ¿o lo estamos formando para hoy? Para que cuando salga del instituto se encuentre efectivamente con herramientas para comprender las situaciones que se le van a presentar. Fernando, pasemos directamente a la 15, donde, porque yo me voy a quedar sin poder decir un montón de cosas que tienen que ver con qué elementos nos podemos construir, en este caso a nosotros mismos, a nosotras mismas como integrantes de equipos de orientación o psicólogos, psicólogas que trabajamos en educación, una caja de herramientas que nos permita entrar en diálogo con las escuelas y con sus actores, ¿no? Yo creo que hay algo de las materialidades hoy, del retorno a esta presencialidad, que no podrían quedar por fuera de nuestras conversaciones. Es decir, poder trabajar con docentes, con directivos, este uso del tiempo, del espacio. Yo lo llamo unas temporalidades políticas porque son justamente las que construyen otros lazos, otras maneras de habitar. No es el tiempo cronológico, el tiempo habitual de la escuela, el que va designando las horas de matemática, de lengua, ¿no? O el recreo. ¿Cómo pensar de otra manera esa temporalidad mucho más afín a la temporalidad de la subjetividad, de cómo se constituye esa subjetividad? ¿De qué necesita, de qué requiere esos cuerpos que nos están diciendo estamos sufriendo? Por lo tanto, pensaba en Butler y sus cuerpos que importan, ¿no? Fernando. Sí, me quedé pensando en esto último que decías de la temporalidad y me remitió de nuevo este ejemplo que das de Humahuaca, ¿no? Digo, tampoco ese tiempo institucional, ese tiempo de anidar, de escuchar, es el tiempo por ahí hegemónico de hoy en día, digo, de la urgencia, de los medios. Yo creo que mucho esto que decías vos de no darle voz es un poco la cuestión de no poder escuchar, que quizá no es tan de antaño, pero vuelve, ¿no? Con esta nueva lógica, donde hay un predominio cruel de la imagen, del mostrar en los medios de comunicación. Muchas veces pensaba esto, ¿no? Histeria colectiva, locura, atendemos la urgencia, pero ¿quién escucha a esos pibes, a esas pibas, ¿no? Y cuando decías lo de Rancière, yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar el profesorado, me impactó mucho una frase de Rancière que decía, maestro o educador, no recuerdo cómo lo dice, es quien mantiene la puerta cerrada. Y a mí como que me dividió, tiene que abrir, tiene que mostrar, y él decía, no, también es generar, y lo leí, ahora lo leo en la coordenada que vos traes, ¿no? De poder anidar, de poder también, bueno, una pausa, un momento de metabolizar. Exacto. ¿No? Me parece que lo del tiempo es algo fundamental lo que trae. Hay 2 filósofos que lo retoman a Rancière, que son Simons y Magellan, y que van al sentido de la escuela como escolé. En la Grecia antigua, la escolé, ¿saben qué quiere decir escolé? Tiempo suspendido, tiempo libre, pero no libre del no hacer nada, sino tiempo liberado de la exigencia productiva, acelerada, esta cosa loca que vivimos, que bueno, les debe pasar a ustedes, ¿no? Esto de que
pareciera no poder haber justamente un tiempo subjetivo para hacerle lugar a la experiencia, al encuentro, a lo que no sabemos, al enigma de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Y a esa posibilidad de, bueno, no sabemos. Es más, ayer cuando compartíamos con las colegas de Jujuy, no terminábamos de saber, no sé si porque ellas no lo querían contar, qué les había pasado a estos chicos exactamente, ¿no? Se nos produjo ahí un enigma, porque en realidad la intervención de ellas no fue ir a intervenir sobre a entender exactamente qué les había pasado, sino abrir un espacio en donde la expresión a través del cuerpo, del juego, del teatro, de la palabra, pudiera explorarse, abrirse, ¿no? A la vez en un espacio separado de este mundo tan complicado que vivimos. Efectivamente, Rancière dice en ese texto de la forma escuela, la escuela no prepara, separa. Es fuerte. Es fuerte pensarlo de esa manera. ¿Queremos preparar a nuestros chicos y chicas para este mundo en guerra, de virus, de neoliberalismo feroz, ¿no? Leía que en estos 2 años de pandemia hubo 8 multimillonarios que crecieron en sus fortunas, mientras sabemos los miles de millones que murieron justamente por el virus, pero a causa de una profunda desigualdad, ¿no? Entonces, digo, no quiero para nada ser pesimista, sino todo lo contrario. Yo amo la escuela y creo que es un lugar de una potencia increíble, que es el lugar, como pongo ahí, donde emergen mundos diferentes, ¿no? Donde nos encontramos con la exogamia, con la diferencia, y a veces con lo duro de encontrar a ese otro que no es igual a mí, que no lo voy a poder hacer igual a mí, pero con quien, si hay un adulto o adulta que produce las mediaciones necesarias, se nos vuelve, bueno, alguien con quien pensar, a quien escuchar. Por lo tanto, yo creo que hay algo a trabajar con la modificación de las condiciones sensibles de la experiencia educativa, ¿no? Vuelvo a Rancière, es fabricar otro sensible, otras maneras de disponer el cuerpo, el tiempo, el espacio, la mirada, por supuesto alrededor de objetos culturales, de saber, de conocer, que produzcan curiosidad, que den ganas, ¿no? Como decía esta niña de la escuela de Humahuaca, yo quiero aprender así. ¿Estoy bien con el tiempo? Sí, Mónica. absolutamente, sí, sí. Mónica. Sí, me vienen a la mente en este momento y al corazón algunas experiencias que también se han hecho y que tienen que ver con una escuela donde los niños y las juventudes han podido ser a través del canto, a través del cuerpo, a través del respirar, ese respirar al que te referiste y que puede brindar tantas respuestas. Porque no nos tomamos ese tiempo de respirar. Pensaba en la escuela nueva, pensaba en muchos proyectos que quedaron truncos, porque no hubieron políticas que los sostuvieron. Pero más allá de, digo, hay algunas experiencias y que tienen que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Y digo, bueno, algo se puede hacer,
a pesar de que por ahí nos sentimos tan agobiados, donde los chicos puedan sentirse plenos, porque cuando nos sentimos, como vos dijiste, reconocidos, creo que todo es posible. Y son sujetos de derecho y creo que eso es lo olvidado. Claro. Por ser chicos, entonces no escuchamos. Realmente es tan valioso lo que estás diciendo y tan pareciera a su vez, ¿no?, que es cuestión de implementarlo, de Sí, sostenerlo. muchas veces, Mónica, me pasa de pensar que es muy simple, que es del orden de, ¿no?, de lo que no ofrece tanta dificultad, ni siquiera tanto recursos, si querés. A lo mejor sí, porque pedirle a una maestra, a un profe, ¿no?, una escucha atenta y activa frente a 30, bueno, tal vez sí, necesitamos mayores recursos para tener parejas pedagógicas, espacios con grupos mucho más acotados, de menos chicos, pero pienso también en los dispositivos de trabajo que armamos los equipos de orientación y que pueden ayudar, pueden colaborar a hacer este tiempo. En el libro que mencionaban recién cuando me presentaban, el de equipos de orientación escolar, hay un capítulo que escribió un colega de Córdoba, Daniel Leme, porque él intervino en una experiencia también traumática, que fue la explosión de la fábrica de Río Tercero. ¿Se acuerdan? Hace ya años, en una localidad cordobesa. Bueno, Daniel cuenta con una escritura muy, muy linda, que él se estaba iniciando recién en un equipo de orientación y bueno, fue hacia Río Tercero a encontrarse con un grupo de directoras de esa localidad que vivían, imagínense, recién había ocurrido la explosión, con olor a pólvora, ni bien llegaban a la localidad, y con una incertidumbre tremenda. ¿Qué podía hacer la escuela, ¿no?, ante esa catástrofe y ante el temor de que siguieran ocurriendo las explosiones? Ante lo cual, bueno, a Daniel no lo recibieron muy amablemente, ¿no? Lo recibieron como, bueno, ahí viene el psicólogo, ¿qué nos va a decir el psicólogo en esta circunstancia? Y lo que hizo Daniel fue sostener una presencia y abrir un espacio en donde, en principio, no dijo nada. Sostuvo, generó, produjo con su presencia una reunión de estas directoras y simplemente, si bien esa primera reunión no fue de lo más fructífera, si lo ponemos en términos, ¿no?, de resultado, produjo efectivamente un lazo, un entrelazamiento en el cual, una trama, dice él, en el cual empezó a darse una pregnancia particular, ¿no? Él dice en un lugar, cada actor en un lugar que no es posible sin relación a los otros, a su propia historia, a la de la escuela y a la de esa escuela. Un dispositivo de intervención institucional no puede no tener rostros, ni nombres propios, ni historias. De causas y azares se construye un dispositivo. Con lo que hay a mano, con lo que podemos salir a buscar, con diversos lenguajes, desamarrando el deseo y las preguntas, en un encuentro de saberes, haciendo mientras articulamos un discurso colectivo, incompletos, discurriendo, pero no a la deriva, no a la deriva. A mí me gusta mucho esta manera de decir de Daniel, porque justamente lo que él está mostrando era, bueno, su propia
posición de asumir una ignorancia acerca de cómo intervenir ante semejante situación catastrófica, y bueno, un lugar no del todo reconocido, si ustedes quieren, ¿no? Porque ¿qué podía llegar a ser ese joven psicólogo en medio de la situación dramática de estas escuelas? Sin embargo, lo que va contando es justamente que ese entramado es lo que dio finalmente la posibilidad de que estas directoras buscaran, encontraran, rearmaran posibilidades de intervención en sus propias escuelas. Lo que hacía Daniel era sostener el espacio y antes de irse escribir en el pizarrón, muy escolarmente, algunas palabras y como algunas sugerencias para seguir pensando a la semana siguiente. Bueno, quiero decir, pasemos a la siguiente, que voy a tomar algo de la cuestión de autoridad. Muchas veces, ¿no?, trabajo esta imagen con docentes. Es un cuadro de René Magritte. ¿Qué les sugiere este cuadro? ¿Qué dirían? Poder ver más allá de lo que la realidad nos muestra, qué sé yo, lo que parece a la vista. Futurar también me parece, una palabra que me gusta, pensar, ¿no? Sí. Resulta interesante cómo la mano está pintando el pajarito, pero la mirada está en el huevo. Esa cuestión como cruzada me parece muy, muy interesante, muy poética incluso. Sí. Sí, sí, es justamente, ¿no?, es lo que hace este pintor surrealista, provocar un pensamiento. Laureano dice, proyectar lo que puede llegar a ser si sostenemos... Miren que se me fue el chat. Una escena. Una escena. Sí. Muchas veces pienso que nuestra intervención puede ser pensada, ¿no?, como sostener y ayudar a sostener escenas de enseñar y aprender, y de un enseñar y aprender subjetivante, ¿no es cierto? Que en el mismo momento en que enseñamos y aprendemos, estamos ofreciendo herramientas materiales de subjetivación, en el sentido, ¿no?, de apropiación de una palabra, de un cambio de posicionamiento. ¿Ibas a decir algo, Federico? Te iba a decir, Beatriz, que apenas vi el cuadro se me vino la expresión con la mirada puesta en el futuro, ¿no? Como esa palabra, el futuro. Sí, aparece esta idea de futuro, de proyección, ¿no?, también de anticipación, ¿no? Porque uno podría decir, siendo un poco abogada del diablo, pero bueno, ¿y cómo sabe este pintor que de ese huevo va a salir ese pájaro? ¿Y si sale una lagartija, no? Y hay algo ahí que la imagen trae, que es paradojal, y que tiene que ver con el concepto de autoridad, que implica cierta paradoja, ¿no? La constitución subjetiva, por supuesto que no es una metáfora, no nos vamos a comparar con un huevo de ninguna manera, pero la constitución subjetiva tiene que ver, una pregunta muy arendtiana, claro, tiene que ver con una mirada, la mirada de quien nos recibe, ¿no?, en este mundo. Pierre Olanier dice, hay una violencia primaria cuando traemos vida al mundo. Esa violencia primaria es necesaria. Ponemos un nombre, le decimos cómo se va a llamar, en qué herencia se va a ver incluido,
en qué filiación, ¿no? Y hasta imaginamos un futuro. También pensaba, perdón, algo de, también abogado del diablo acá, algo de lo incumplible, algo de lo ideal, de lo idílico, ¿no? Porque digo, por el tamaño de ese huevo difícilmente, digamos, sea sí, ¿no? Digo, también Sí, hay una clara violencia en la interpretación, como bien desarrollada claro. Piera. Claro, exactamente. Sí, sí, como cuando, nada, vemos, ¿no? Un pequeño juego de un bebé y decimos, uy, va a ser, no sé, pianista, míralo, bueno, nada, es el trabajo de la simbolización, ¿no? Dice Piera, con la leche materna pasan, ¿no? Esos significados culturales, ese... eh, esa posibilidad de inscribir a alguien, a un ser que están haciendo en un mundo simbólico. A la vez, advierte Piera, podemos llegar a contar o advertir una violencia secundaria, esa que se hace pasar por primaria, pero que en realidad es innecesaria y arrasa, y es desubjetivante en lugar de hacerle lugar al sujeto. Y en la posición de autoridad contiene tal vez ese doble registro, ¿no? Ante el cual creo que quienes de algún modo ejercemos una autoridad, ya sea en el campo educativo o incluso como padres y madres, nos ocurre todo el tiempo de preguntarnos, bueno, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde estoy ofreciendo esta mirada habilitante para que este otro se despliegue, se sienta capaz, y hasta dónde esa mirada es concluyente, es puro mandato, es serás ese pájaro o no serás? Cuando trabajamos entonces muchas veces con docentes esta idea de paradojal de la autoridad, señaló algo justamente que trae Hannah Arendt, que es la idea de una autoridad que hace crecer, ¿no? En la raíz antigua de la palabra auctor augere está contenido el de ser autor y hacer crecer, aumentar. Entonces, la autoridad no necesariamente sería quien impone, quien pide obediencia, quien espera un sujeto sometido a la palabra de la autoridad, sino que en el mismo momento podemos problematizar ese concepto y otorgarle el sentido de quien funda procesos en otros, de quien funda un proceso nuevo, incipiente, y se hace garante de que ese proceso crezca, porque hay que sostenerlo. Apuntalamiento, ¿no? Diría René Caes. Andamiajes, si nos ponemos vygotsquianos. Formas de acompañamiento, si vamos a las instituciones, que hoy requieren no solo los y las estudiantes, sino docentes, directivos, tutores, acompañamiento. Cómo pensar la escuela de hoy, cómo hacerla y ensayarla tal vez, porque no estamos sabiendo del todo cuál es esta escuela de hoy. Yo creo que el concepto de autoridad nos ayuda a pensar posicionamientos, nos ayuda a resignar algunos modos autoritarios de concebir la autoridad. Claramente autoridad no es autoritarismo, autoridad no es poder. Y insistir en que la autoridad está hecha de reconocimiento, ¿no? Esto lo dice Hannah Arendt, lo dice también Alexandre Koyev, otro filósofo, en términos de que
podemos ejercer poder sobre otro, podemos obtener obediencia, pero eso por la coerción, por la fuerza, por el miedo, ¿no? Pero eso no es autoridad. La autoridad está hecha de reconocimiento. Por lo tanto, la autoridad te la da el otro. La pregunta es, bueno, ¿cómo se obtiene ese reconocimiento, ¿no? ¿De dónde parte? ¿De dónde sale? Tiendo a pensar que el reconocimiento hacia la autoridad tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad hacia los sujetos con los que trabaja. Las investigaciones y la experiencia, ¿no? Quienes trabajan con estudiantes saben bien que cuando un estudiante o una estudiante no se siente reconocido o reconocida, bueno, se adjudica, o bien se adjudica a sí mismo y a sí misma la falla, ¿no? La escuela no es para mí, esto no es para alguien de mi sector social. Unos chicos decían en una escuela nocturna, y no, los profesores nos miran feo, porque no somos para la escuela es para los que tienen plata, no para nosotros. Pensar cómo se juega el reconocimiento en la relación de autoridad me parece clave. Y en los tiempos actuales yo les diría con más razón, ¿no? Porque no sabemos qué experiencia tuvieron esos chicos y esas chicas que hoy vuelven a poblar las aulas, los patios, los pasillos, a presentarse, nada, con sus formas distintas, ¿no? De transitar trayectorias de vida, trayectorias en su construcción de género. Sigo un poquito más. ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren compartir reflexiones? Hola, yo, Hola, Nicolás. ¿qué tal? Un poco para jugar un poco con la imagen del huevo y del pájaro, yo lo que pensé primeramente es que estaba dibujando un punto de ese huevo, ¿no? Como una especie de búsqueda de un origen mítico, digamos, a construir también. ¿Y cómo lo pensabas? ¿Que estaba dibujando? Justamente la provocación del artista, Uh-huh. también vamos a interpelarnos a la hora de qué vemos cuando vemos algo, ¿no? Siempre, o sea, Uh-huh. cuando que el huevo es el pasado y el pájaro va hacia el futuro, o en esta cuestión medio aristotélica de acto y potencia, o potencia y acto, digamos, Uh-huh. y quizás también se puede convertir eso, ¿no? Sí. Esa linealidad que aparece en una primera instancia donde está el huevo y después viene el pájaro, Uh-huh. quizá el pintor está pintando el origen del huevo y no el origen del pájaro. Uh-huh. Sí, podríamos, por supuesto lo que tiene la obra artística es esta capacidad de abrirnos a múltiples lecturas, ¿no? Y A eso iba un poco. totalmente. Hay algo que me haces pensar con lo que decís. Mónica, vos querías decir algo. Terminá, después completar tu idea. No, quería traer un concepto que circula mucho en educación, pero que a veces se nos banaliza, que es esta idea de trayectoria, ¿no? De trayectoria lineal. En este caso habría una trayectoria lineal del huevo al pájaro,
ya esperada, ya diseñada, ya marcada, ¿no? Y que la escuela muchas veces lo que hace es demarcar una trayectoria única por la que tendríamos que atravesar, y que lo que se sale de esa trayectoria única y normal, supuestamente normal, habría que diagnosticarlo, pensarlo en términos psicopatológicos o patológicos, etc. Hace tiempo con Sandra Nicastro escribimos el libro Entre Trayectorias, ¿no? La posibilidad de pensar que una trayectoria se constituye en el entre con las trayectorias de docentes, con las trayectorias escolares, con las trayectorias de otros pares, y que es en ese entramado de trayectorias en donde nos vamos produciendo, ¿no? Nos vamos aconteciendo. Tal vez el desafío de hoy es repensar la trama. ¿Qué hace trama hoy en una escuela? ¿Qué la teje? Nicolás, si vas a decir algo. No, estoy escuchando. Ah, ok. Sí, Mónica, dale. Sí, pensaba en la pertenencia, pensaba en los vínculos de confianza, pensaba en esto de la participación, como sobre todo la participación de las juventudes, de los niños, y la participación también de los adultos, de esos adultos docentes o profesionales o de las familias, que también puedan participar y pertenecer, pero desde un revisar la adultez. Sí. Creo que los adultos tenemos una oportunidad en estos momentos de poder vernos de otro modo en el acompañamiento, sin nostalgias de que sean los chicos o las juventudes que creemos que tienen que ser, sino de ver quiénes son en realidad, qué sienten ellos. Eso quería compartir. Está bueno lo que decís, porque viste que circula mucho lo de nuevas subjetividades, pero siempre las nuevas subjetividades están del lado de los chicos, las chicas, los adolescentes, ¿no? Y muchas veces teñido de una idea de, bueno, son nuevas subjetividades, primero inesperadas, poco adecuadas. Y sin embargo, si pensamos en nuevas adulteces, ¿no? Porque hay infancia y adolescencia porque hay adultos y adultas, sino es en relación. Y ahí, bueno, me parece que es interesante también lo que aparece cuando la escuela piensa a las familias, y cuando hay ciertamente una preocupación, y esto es comprensible y compartimos la preocupación, cuando lo que advertimos son chicos y chicas solos y solas, ¿no? Sin adulto. Esto nos estaría dando algún tipo de, o con, digamos, o con adultos que de ninguna manera cumplen con ese lugar de acompañamiento, de sostén, de diferencia, de asimetría, para volver al tema de la autoridad, ¿no? Y para volver a Bleichmar, ella decía, hay familia ahí donde hay dos generaciones y una cuida a la otra. No importa quién es, de cómo se compone la generación adulta, ¿no? Madre, padre, dos madres, dos padres, uno, tres, no importa. Ahora, chicos solos y solas, bueno, ahí es donde me hago la pregunta. Federico. Sí, a ver, parto como de una obviedad y
llego o voy a intentar llegar a una pregunta que hace un tiempo me habita y que creo que ha sido motivo un poco de debate en la comisión, y tiene que ver con, bueno, cómo pensar la práctica situada, porque, bueno, ya sabemos, ¿no?, que en la escuela se pone en juego lo intergeneracional, que nos cuesta mucho y nos interpela últimamente esta cuestión de repensar el contrato entre escuela, familia, comunidad, pero una cuestión que yo creo que día a día nos preguntamos tiene que ver con, bueno, ¿en razón de qué se convoca a un psicólogo en la escuela secundaria, ¿no? Y muchas veces, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, mi sentir, se nos convoca, se nos llama a la reunión para acompañar la redacción de un acta, en función de prácticas que tienen que ver con lo punitivo, tienen que ver con la exclusión, y realmente toma mucho tesón y un posicionamiento ético-político muy fuerte el poder, a pesar de la precariedad y de la, digo, precariedad en términos de estabilidad laboral, ¿no? Bueno, sostener ese posicionamiento ético-político y plantear frente a la autoridad escolar, que por ahí tiende a la reproducción de estas cuestiones tan tradicionales, tan normalistas, tan de otrora, decir, bueno, no, estoy en desacuerdo, o de tal pibe no opino porque su trayectoria escolar no puedo dar cuenta, ¿no? Entonces, bueno, me quedo preguntándome cómo poder reconstruir, cómo poder sostener ese posicionamiento de un psicólogo que instale preguntas y que vaya a contramano por ahí de ciertas prácticas que expulsan y demás, bueno, en nuestro cotidiano. Sí, yo creo que es la pregunta, ¿no? La pregunta porque ahí Juliana dice, múltiples trayectorias educativas no lineales, teniendo en cuenta el sujeto y su contexto, múltiples formas de enseñar a través de múltiples lenguajes. Bueno, cómo efectivamente, si la escuela se construyó en una lógica de lo uno, ¿no?, y del trazado de la línea de lo normal, cómo ayudar a instalar otra lógica que tenga que ver con la pluralidad y con las múltiples construcciones. No nos olvidemos, además, seamos también autocríticos, no en términos individuales, pero la psicología educacional muchas veces llega a las escuelas en términos, o por lo menos se creó en varias jurisdicciones bajo la lógica higienista, ¿no? De ir a detectar y a derivar a los sujetos inadecuados. Entonces, romper con esa lógica en la escuela y muchas veces también en nuestra propia formación. Por lo menos en la universidad donde yo trabajo, en la Facultad de Psicología de la UBA, la formación es casi exclusivamente de corte clínico, ¿no?, para trabajar en consultorio, digo, porque podemos pensar una clínica institucional, y hay pocos elementos para, damos una sola materia de 14 clases para que un psicólogo piense la escuela, por ejemplo. Entonces la formación en esto que vos decís, ¿no?, para responderte a la idea de cómo crear otra posición ético-política, no meramente técnica, ¿sí?, que conlleva saberes específicos, porque para eso nos formamos, pero que necesariamente tenemos que entrar en diálogo con otros saberes pedagógicos, sobre todo los pedagógicos, y
y saberes que hacen a ciertas formas de intervenir que implican lo que a mí me gusta llamar un armado de dispositivos, ¿sí? Si vamos un poquito más abajo, esto ya lo pensaba como para ir cerrando, la diapositiva 20 propone de alguna manera que aquello que se nos plantea en la escuela, en las escuelas cuando nos convocan, requiere una construcción de problemas de intervención. No es el problema que nos traen, ¿no? La demanda o el pedido, si quieren saquemos la palabra demanda porque tal vez confunde, ¿no? En términos de qué es una demanda a nivel educativo. No es lo mismo, ¿no? Que una demanda clínica. Pero construir un problema de intervención es problematizar, ¿no? Es hacerle preguntas a ese acontecimiento, a ese hecho, como lo que conté recién de Jujuy, ¿no? Si el problema hubiera sido específicamente, bueno, darle respuesta a esos chicos que estaban en crisis de angustia y no podían estar en la escuela, y bueno, y vino salud y dijo, esto es excitación psicomotriz y crisis de angustia, nos quedamos con eso, y entonces había que empezar a derivar. Ahora, armar un problema de intervención es otra cosa. Dice Juliana, nos traen la demanda, el problema siempre es individual, hay que construir entre todos los actores. Exacto, entonces ahí es donde entra la idea de construcción de problema, que problematizar, pasemos a la otra, supone empezar a abrir, ¿no? Ampliar las voces. Es decir, yo voy a la escuela y escucho, sí, la escucho a la directora en su desesperación. Imagínense que también hay que pensarla a ella, ¿no es cierto? Tiene un grupo de chicos de 7º grado en esa situación medio desesperante. Ahora, pasado el acontecimiento, es preguntarse, es pensar qué puedo desde este lugar, ¿y qué otras condiciones hay que generar? A veces las escuelas cuentan, como en el caso que les conté de Jujuy, de Humahuaca, con condiciones, porque este equipo directivo estaba favorable a abrirse a una intervención como la que pudieron empezar a implementar, con espacios para la palabra, y encontraron el apoyo en otros, como un profesor de teatro. Y empezaron ahí, recién están ahora armando el dispositivo. ¿Había condiciones? Sí, había condiciones. Pero el encuentro en terreno, en territorio de la escuela, les empezó a abrir otras posibles condiciones. Pasa la siguiente. Y entonces comenzar a interpretar y a reinterpretar, ¿sí? Es decir, aquello que a veces hacemos en investigación, formular hipótesis de trabajo. No permanecer en una explicación única y lineal que en general vuelve, ¿no?, la causa de todo lo que está pasando al sujeto en términos individuales, o a su familia, o a su biología, o a su psiquismo, y ahí se termina, es decir, no es que no haya condiciones referidas a aspectos biológicos o psicológicos o de contexto sociocultural. Por supuesto que las hay. El tema es entramar esas condiciones con las escolares y reinterpretar ahí. Dice Juliana, ¿no? Actores, claro, redefinir o reconstruir esa demanda primaria con actores institucionales y también locales, con organismos locales. Y ahí está este otro aspecto que es, a su vez,
bien problemático, que es la articulación y el armado de redes con otras instituciones, que a su vez tienen otras lógicas, ¿no? Porque Salud acude, por ejemplo, en el caso que les comenté, acude y pone nombre a lo que está pasando, pero se retira, y bueno, no me queda claro ahí exactamente qué pasó en términos de intervención. El punto es que la trama, el entramado, el entrar en la trama de la escuela, y es nuestro, es del equipo de orientación. Ahí hay una especificidad que no se puede borrar. A la vez que estamos diciendo, bueno, tenemos que armar redes con otros, con servicios locales, con organizaciones de la comunidad. Por eso yo antes traía también la idea de cartografiar la institución, ¿no? De no permanecer, sí, pásalo a las dimensiones como poder situar la intervención mucho más allá de la intervención individual, en un conjunto de dimensiones que están siempre presentes, aunque no necesariamente vamos a intervenir en todas ellas, ¿no? Pero si se trata de una situación escolar que tiene que ver con el devenir subjetivo en las escuelas, bueno, necesariamente están estas dimensiones en juego, ¿no? Lo político, lo sociocultural, lo normativo, lo institucional, lo relacional y lo singular. Ahora, el dispositivo que armemos puede posicionarse o tomar hilos de distintas dimensiones o de una sola, de acuerdo a la situación. Eso es lo que hace a lo situado, ¿no? ¿Qué más, Fernando? ¿Estamos en hora? No, tenemos un rato todavía. De esto que contás me quedé pensando en algunas propuestas que hemos hecho, y yo siempre tengo un chiste con un par de colegas, que es que a veces nosotros vamos a hablar con docentes, con todas estas problemáticas que, como vos bien decís, son, bueno, muy urgentes, generan mucho malestar, y siempre está esta demanda de darnos las herramientas, es una, y la otra es, no estamos formadas para estas cosas. Y muchas veces es importante esto que vos traes, y me parece que se trasluce mucho cómo esta lógica de que lo político es, no sé, acá por ejemplo el COPNAF, ¿no? El Consejo del Menor, lo político es la escuela, y lo político está encarnado también en cada actor, digamos, en cada sujeto, y muchas veces el laburo que hacemos es invitar a pensar que uno también encarna lo político y conoce. Nosotros que hemos ido a otras ciudades acá de Entre Ríos, es un poco, bueno, pero ustedes son los leídos, ustedes conocen sus redes, sus organismos, nosotros ayudamos a que lo puedan tejer también un poco, ¿no? Exactamente. Sí, sí, hay toda una tensión, ¿no? En esto de los saberes específicos y el armado de redes. Porque entonces la red implica poner a jugar todos esos saberes en diálogo. Y porque si seguimos cada uno en el terrenito que parece que le toca, realmente no estamos favoreciendo esa trama absolutamente indispensable hoy para sostener las trayectorias de todos, de todas, sobre todo de los chicos y las chicas, que es, bueno, tal vez nuestra prioridad, y que están realmente en problemas, en términos genéricos, pero bueno, por esto que ustedes deben saber bien, ¿no? Las situaciones emergentes que estamos recibiendo en distintos lugares, equipos, en los consultorios, ¿no? Situaciones de precariedad. Y cómo, digamos, insisto en esto, cómo esta fantasía de que el otro me dé una respuesta, una herramienta, obtura la posibilidad de agenciar los propios recursos de armar redes. Ese me parece un riesgo fuerte. Sí. Sí. Sí, ahí me parece que hay que apostar
al diálogo, a una mesa donde digamos, bueno, el dispositivo que armemos lo tenemos que armar en conjunto. Este colega cordobés Daniel Leme dice, siempre el dispositivo tiene que ser incompleto, para que el otro ocupe algún lugar, ¿no? Para que haya un vacío que no sea el del saber pleno. Y ya sabemos, cuando alguien sabe todo, no hay nada para seguir pensando. Y no sería esa la idea. A mí me parece que son de verdad tiempos muy difíciles, pero a la vez y en el mismo momento, como decía Mónica recién, un tiempo de oportunidades de transformación, de cambio, ¿no? Vieron que, creo que Entre Ríos también, ¿no? Está pensando en la modificación del régimen académico, Santa Fe lo está haciendo, Ciudad de Buenos Aires, digo, porque la dimensión normativa no deja de ser un sostén y un apoyo para las transformaciones en muchos casos, ¿no? Tenemos muy buenas normativas a nivel educativo, lo que pasa es que no se les da bolilla o no se traducen en las prácticas. ¿Con resistencias? Absolutamente, muchísimas. Porque fíjense lo que aparece, ni bien se quiere modificar régimen académico en secundaria, ¿no? Ah, bueno, esto va a ser cualquier cosa, van a dejar de repetir, como si la repitencia fuera la respuesta, ¿no? A todos los problemas que tenemos. Como me dijo una vez una directora, Beatriz, el problema de la escuela secundaria es que vienen todos. Y sí, ese es, porque la ley dice que tienen que ir todos a la escuela secundaria. Entonces tenemos que volver a pensar la escuela que recibe a todos, y a todas, y a todes. Sí, diría una rectora de un colegio grande de Paraná. Yo con esto de la ESI y con la ENIA no tengo ningún problema. Ahora, si es varón trans, que venga con el pelo cortito. ¿No? Genial, genial. Genial. Qué disociación, ¿no? Tan, dice Julián, es muy... Sí, ¿cómo? Sí, dale. No, ¿cómo más allá de que cambie el marco normativo que nos rige, bueno, cómo ese ayornamiento de la normativa va encontrándose con una interpretación dentro de las comunidades educativas sí, que hacen con ellas lo que quieren, ¿no? O que la sí. interpretan siempre en favor de prácticas sumamente conserva. Juliana, es muy importante también revisar los planes de estudio de los espacios de formación docente. Ya no es tiempo de decir, no estoy preparada para esto o aquello, pienso. Sí, absolutamente, porque la verdad que a nosotros tampoco, a nosotras no nos prepararon en la carrera de psicología para, o por lo menos a mí no me prepararon, y nada, les debe haber pasado lo mismo, ¿no? Voy construyendo un marco interdisciplinario y mi biblioteca se va poblando de textos de filosofía, de política, de sociología, para poder entender y poder trabajar en este ámbito, ¿no? Como efectivamente, bueno, la posición es otra. Tal vez tenemos que trabajar en formación docente en términos de ese posicionamiento que asuma que no vamos a estar preparados para, bueno, trabajar con lo inesperado, ¿no? Me parece que ahí hay un espacio muy interesante. Alguien mencionó hace un rato el tema de la confianza. Me parece que ahí hay algo muy potente, ¿no? En términos de
formación, de la formación docente. ¿Qué quiere decir trabajar esa confianza instituyente de la que habla Laurence Cornu, que es no el confiar en el que me devuelve la imagen en el espejo, ¿no? el que yo espero o el que es como yo, sino esa confianza que se arriesga y que instituye a un sujeto que todavía no está, o que hipotéticamente, bueno, puede llegar a ser ese pájaro, o puede llegar a ser otra cosa, no sé, u otro ser. Pero esa confianza, no sé, me pregunto cómo se trabaja, cómo se podría trabajar en términos de la formación, particularmente. Sí, hoy, bueno, no quiero que esto suene a soliloquio, porque ya voy como por tercera vez abriendo el micrófono, pero con Luciano, que pertenece a la Secretaría de Comunicación, estábamos pensando, ¿no?, en una publicación por el Día del Maestro, y yo justo estaba releyendo la autoría pedagógica en cuestión, me detuve, ¿no?, bueno, en un párrafo que me interesaba parafrasear en honor a esta publicación por el Día del Maestro, y me quedaba pensando bueno, en este párrafo en particular, cuán potente se vuelve cuando uno piensa esa línea de autores, ¿no?, que es Rancière, Marjolaine Simons, la última parte de la producción de La Rosa, ¿no? Y bueno, vos escribías esto en honor a Jacotot, este pedagogo que no sabe de antemano lo que va a ocurrir, se sorprende de sí mismo y de los efectos de sus actos, y reconoce el valor de esta experiencia, ha logrado enseñar ignorando lo que enseñaba. Justamente en base a una autoridad que no se sustenta en el saber, sino en una relación de voluntad a voluntad. Enseñar lo que no sabía lo llevó a distinguir, por un lado, la relación de voluntad a voluntad que estableció con sus alumnos, y por otro, la relación de inteligencia a inteligencia que quedó en suspenso. Su ignorancia lo ubicó en relación de igualdad con sus alumnos. Ignorando lo que enseñaba, ignoró la desigualdad, ignorando la lengua de sus alumnos, puso en sus manos un libro y los obligó a ejercitar su inteligencia apelando a la voluntad de hacerlo, ¿no? Me parece que mucho de la formación docente hoy en día tiene que volver a instalar esta idea que vos rescatás y que tiene que ver con, bueno, cómo volver a esta idea de ignorar la desigualdad, ¿no? Ignorando lo que enseñaba, ignorar la desigualdad, ¿no? Cómo un poco poner el saber en suspenso reinstala en esta suspensión la idea de igualdad, ¿no? Bueno, idea de suspensión que nos devuelve a la escuela, que nos devuelve a todas estas categorías tan potentes. Franco, no sé, ¿querés decir algo? Sí, primero que nada, muy buenas noches a todos. Lamento profundamente no haberme podido conectar más temprano, tenía muchas ganas de ver la actividad desde su inicio, pero por cuestiones laborales no pude hacerlo. Y me enganché con esta discusión que están acá desarrollando, que me parece sumamente interesante. Y nada, quería compartir algunas perspectivas que por ahí también he tenido y observo, tanto en el consultorio como cuando he podido trabajar también en escuelas, de, bueno, qué lugar tenemos también nosotros ahí adentro, en la institución, ¿no? Que por momentos, esto también lo pienso con un poco de comicidad, porque, por ejemplo, cuando entramos como tutores, estamos dentro de la institución y tenemos que hacer trabajo de psicólogos, de tutores, tenemos que hacer psicología institucional, hacer cuestiones filosóficas, políticas, es un despliegue gigantesco que uno va pensando en el momento como para ir resolviendo estas cuestiones, ¿no? Y como también decía Fernando, que también lo acompañé en estas actividades que hicimos con docentes de escuelas del interior, donde aparece esta demanda de díganos qué hacer, las herramientas que podemos tener nosotras también acá en la escuela, y es como devolverle este mensaje invertido, también generando, o sea, ofreciéndole la potencia que por ahí no saben que tienen a la hora de poder resolver situaciones que conocen mejor que nosotros, inclusive ahí adentro, ¿no? Pero por ahí, bueno, digamos, es esta cuestión de estar adentro de la escuela y es buscar todos los recursos habido y por haber
para ver cómo abordar una situación problemática en particular, institucional, y que también es un trabajo para seguir pensando a futuro de cómo nos podemos pensar adentro de la institución en un trabajo en conjunto, interdisciplinario, porque para mí, por ejemplo, me parece hermoso que la docencia, acá en Entre Ríos particularmente, han logrado tener un lugar de exclusividad, les docentes, que se han ganado por luchas políticas. Entonces es como que tienen esa exclusividad laboral que me parece hermosa que la hayan conseguido, ¿no? Y que hoy, por otra parte, también necesitan el trabajo interdisciplinario por la complejidad que aborda las escuelas, cuando han aparecido estos estudiantes inesperados, como pasó, digamos, con la obligatoriedad de la escuela secundaria en el 2006, y que de repente, digamos, no sabían qué hacer con estos estudiantes que por ahí están obligados a ir a la escuela, pero no saben cómo sostenerlos, albergarlos, y que generan todas estas cuestiones sintomáticas adentro, ¿no? Entonces, nada, como que reflexiono en torno a toda esta complejidad y cómo podemos también continuar, pero siempre con perspectiva de cambio, apoyando todo este trabajo que me parece hermoso y que, bueno, se va construyendo también de a poco, porque como bien dijiste, María, no nos formaron en la facultad para estas cuestiones, y vamos de a poco ahí, ¿no? Como pensándonos, Sí. proyectando cierta articulación, no sé. Sí, sí, a mí también, Franco, comparto, me resulta apasionante, trabajé muchos años en equipos de orientación o como asesora externa, y siempre pienso en esto, ¿no? Cómo valorar lo que está ahí en la escuela, es un espacio realmente privilegiado en términos de lo que está dado y las presencias con las que contamos, que son, bueno, nada menos que muchos chicos, chicas, y que a la vez demanda una transformación continua, ¿no? Pensar la escuela como una trama en movimiento, que se teje todo el tiempo, y que se rasga, se rompe, y hay que ayudar a tejer, pero bueno, efectivamente necesitamos herramientas para construir dispositivos concretos. Yo los pienso como eso, ¿no? Como artificios que uno dice, te sentás con un equipo directivo y decís, bueno, ante esta situación, a ver cómo pensamos juntos, juntas, un dispositivo que tome esta problemática o este deseo de cambio. Hay directivos que pocos, menos, pero que nos convocan para repensar la escuela, por ejemplo, o para recrear la convivencia, o para retrabajar los acuerdos de convivencia. Bueno, es una oportunidad, ¿no? Se nos abre ahí una oportunidad. Y entrar en la trama, entrar en ella, porque implicarse no es perder cierta objetividad, cierta distancia, pero es estar adentro, estamos adentro, no estamos afuera como observadores, ¿no? de la NASA, no sé, somos parte, somos políticamente, somos parte de esto que está aconteciendo. Bueno, colegas, sí, yo sí. Quería ya ir arribando un cierre. Muchas gracias, Beatriz, por todo lo que nos pudiste convidar hoy. Habíamos pactado una reunión de 1 horita y media por ahí, y la verdad es que nos fuimos un poco en tiempo. Agradecerte infinitamente por tu saber, por el tiempo y por la paciencia para escucharnos y para reflexionar juntos. No, es un gusto, y bueno, la y idea... bueno, no sé si querés decir unas palabras. Sí, sí, No, te escucho. esto, que me gusta que la idea haya podido plasmarse en una conversación, aunque, bueno, esperaban, por supuesto, que yo pudiera desplegar algunas ideas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la convocatoria y les deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias, colegas, por haberse conectado. Damos por finalizado entonces el encuentro. Ahí hay unos saludos por chat. Y bueno, para los que puedan esta noche, nos estamos viendo.